través de la coordinación de investigación y posgrado, así como de la coordinación de extensión y vinculación de la Facultad de las Ciencias de la Ingeniería y la Tecnología, la FCITEC, les da la más cordial bienvenida al Seminario Nacional de Divulgación de la Investigación, o mejor conocido como Jueves de Divulgación. Para nosotros es un honor contar con la presencia de estudiantes, de maestros, incluso de personas que son de otras instituciones y que el día de hoy nos acompañan a esta conferencia que se va a llamar Teoría de Cuerdas, una propuesta de la teoría del todo, y que se va a encontrar a cargo del doctor Alberto Hernández Maldonado, de quien voy a leer brevemente su semblanza. El doctor Alberto es licenciado en física, egresado de la Universidad Autónoma de Nuevo León, es doctor en física por el Centro de Investigación Científica y Educación Superior de Ensenada, el CICESE, es profesor investigador y responsable del cuerpo colegiado de física de la FCITEC de la UABC, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT en nivel 1, es editor científico de la revista ICASA, la RECIT, su línea de investigación es la dinámica y efectos transitorios en la mecánica cuántica, y otros temas de interés con los que cuentan es la cosmología, teorías del todo y gravedad cuántica. Tiene múltiples colaboraciones con la UNAM y la Facultad de Ciencias de la UABC, ha publicado varios artículos en revistas de alto prestigio internacional y ha asistido a diversas conferencias impartidas por premios Nobel de Física. También ha participado en congresos nacionales e internacionales y pues aquí nos consta porque es uno de nuestros invitados recurrentes y nos encanta cada vez que tenemos una conversación con él, que siempre se ha preocupado por divulgar la ciencia y ha impartido una gran cantidad de conferencias en este sentido, en diversas instituciones, en todos los niveles, tratando de involucrar niveles previos y de generar esas vocaciones científicas tempranas, y también ha trabajado en centros de cultura, artes de distintas entidades. Es para nosotros pues un honor tener la presencia del doctor Alberto. Bien, muchas gracias, doctora, por su presentación, muy amable, y gracias a todos los asistentes, gracias por asistir a esta charla. Y bueno, primeramente voy a compartir la pantalla. Sí, Roberto. Bien, vamos a iniciar. La plática de hoy trata sobre teoría de cuerdas. Como bien decía la doctora en la presentación, es una propuesta de teoría del todo. Esta plática pues es bastante extensa porque hablar de teoría de cuerdas es hablar de partículas, de hoyos negros, universos paralelos. Entonces, muy extensa, entonces hay que pues ahí estar atentos porque sí va a ser un poquito rápida la información para abarcar todos estos temas, ¿sí? Bueno, durante los últimos 30 años de su vida, Einstein buscó una teoría unificada de campos, ¿sí? Una teoría capaz de describir las fuerzas de la naturaleza en un marco único, pero no lo logró, fue sin éxito. Sin embargo, marcó un camino a los demás científicos, y todavía muchos científicos siguen tratando de buscar esta teoría, ¿sí? Nos dejó una gran tarea Einstein. Él buscaba una teoría que uniera la electricidad y el magnetismo con la gravedad, que serán las dos fuerzas conocidas en su tiempo. Más adelante vamos a hablar de otras fuerzas que conocemos, que Einstein en su momento pues no se conocían esas fuerzas. Bueno, ahora los físicos creen que por fin han encontrado un marco teórico capaz de describir todos los fenómenos físicos, desde qué es una partícula fundamental hasta el mismo origen del universo, ¿sí? Entonces, como pueden ver, pues es bastante ambiciosa esta teoría. Y hay son miles de físicos en todo el mundo que están trabajando en esta teoría. Esta es la llamada teoría de cuerdas, que es de la que les voy a hablar en esta ocasión. También esta teoría
unifica las dos teorías que son los pilares fundamentales de la física moderna, que son la mecánica cuántica y la teoría general de la relatividad de Einstein. Algunos de los principales impulsores de esta teoría, que empieza ya en la década de los 80, pues fue Schreck, no el de la película, no, este es otro, Schwarz, Nambu, Nielsen, Veneciano, Green, Susskind, y actualmente uno de los líderes en esta teoría es Edward Witten. Sí, es uno de los principales líderes. Bien, en la naturaleza existen 4 fuerzas fundamentales. La fuerza electromagnética, ¿sí? Que es la fuerza eléctrica, y la magnética, como lo muestran aquí en estas dos imágenes. La fuerza de gravedad, todos la conocemos, que es la que hace que caigan las manzanas de los árboles, ¿verdad? La que mantiene los planetas en órbita alrededor del Sol. Son las más familiares, pero existe la fuerza nuclear fuerte, ¿sí? También. Y la fuerza nuclear débil. La fuerza nuclear fuerte es la que mantiene unidos a los protones y neutrones en el núcleo atómico. Y la fuerza nuclear débil es la responsable de que exista la radioactividad. Así se le llama fuerza nuclear débil. Bien. ¿Por qué unificar fuerzas? ¿Por qué buscar una teoría unificada? Bueno, ya se ha demostrado que la unificación de nuestro conocimiento es la forma en que la ciencia progresa, ¿sí? Cada vez que unificamos fuerzas, el conocimiento avanza. Y si avanza el conocimiento, avanza la tecnología, ¿verdad? Ahorita tenemos, gracias a la mecánica cuántica, tenemos los microchips, tenemos ordenadores, celulares, y eso, atrás de esa tecnología, computadoras, pantallas planas, toda la tecnología que nos impresione, que usamos ya cotidianamente, sus bases principales es la mecánica cuántica, es la base científica, porque están hechas bases de materiales semiconductores. Bueno, me salí un poquito del tema porque en realidad, pues, a veces los conocimientos científicos no los podemos visualizar, pero la tecnología que tenemos es gracias a ese conocimiento científico. Entonces, el conocimiento tiene que avanzar y en esa medida avanzará nuestra tecnología. La unificación de las fuerzas siempre ha hecho que nuestro conocimiento avance, como les decía, y la primera unificación, digamos, la hizo Newton porque unió el cielo y la tierra. ¿Por qué? Porque sacó unas leyes, aquí tenemos la ley de gravitación universal, que vale tanto en la Tierra como en cualquier parte del universo. Sí, la famosa ecuación del peso de un objeto, que es mg, no es más que, resumidas cuentas, esta ecuación, la cual vale en todo nuestro universo, y que con esta ecuación se puede explicar cómo es que la Tierra se mantiene en órbita alrededor del Sol. Esa fue la primera unificación, que podríamos llamarle así. La segunda unificación la llevó a cabo James Clerk Maxwell, porque él unió la electricidad y el magnetismo. Estas fuerzas se consideraban separadas y Maxwell las unió en 4 ecuaciones famosas llamadas ecuaciones de Maxwell. La tercera unificación de estas fuerzas la llevó a cabo Steven Weinberg, y él unió la fuerza débil y el electromagnetismo en una sola teoría. Sí, recuerden que hay 4 fuerzas. La meta final, pues, es unir la fuerza electrodébil, que es la que hizo Weinberg, la fuerza fuerte y la gravitacional. Se sigue trabajando en ello, en unir esas fuerzas. Ahora hablamos de la unión de la mecánica cuántica y la teoría de la relatividad general. Cuando se habla de teoría de la relatividad general, dice general porque hay otra, está la teoría especial. La diferencia entre ambas teorías es que la teoría especial no considera objetos acelerados, sino moviéndose a velocidad constante, y la teoría general sí considera aceleraciones.
Bien, voy a hablar un poquito de física en general, de fuerzas, partículas, para ver precisamente qué es lo que hace la teoría de cuerdas, cómo es que entra la teoría de cuerdas en todo este conocimiento. Entonces voy a dar como una base de conocimiento y luego ya vamos a empezar a ver pues lo que hace esta teoría de cuerdas. La mecánica cuántica explica el mundo de lo muy pequeño, como el átomo, moléculas, partículas fundamentales. Sí, aquí tenemos algunas imágenes de átomos, moléculas, son partículas. Aquí tenemos el átomo, el cual está formado por electrones y protones, y el núcleo está formado por quarks. Más adelante vamos a volver a este tema. En tanto que la relatividad general explica lo muy grande, como planetas, estrellas, galaxias, cúmulos de galaxias, hoyos negros, ¿sí? Entonces se aplica al universo cuando hay objetos muy grandes, muy masivos. Entonces tenemos dos teorías, una para lo pequeño, otra para lo grande. Y cada una funciona muy bien en sus respectivas escalas. Pero el problema es que estas dos teorías están divorciadas, no son compatibles. Son las dos mejores teorías que tenemos en la física. Son las más importantes y no son compatibles. Eso nos debe decir, acá hay un problema. Y la pregunta es, ¿son necesarias dos teorías para explicar el funcionamiento del universo o debe haber una sola teoría? Bueno, todo indica que es necesaria la unificación de una sola teoría. Y la teoría de cuerdas precisamente promete unificar esas dos teorías en una sola teoría llamada gravedad cuántica. ¿Ok? Bueno, aquí tenemos ejemplos de situaciones en las que se necesita de ambas teorías. Fíjense, tenemos los hoyos negros. Los hoyos negros son muy pequeños. O sea, en principio es un punto minúsculo, infinitamente pequeño. Y dijimos que para las cosas pequeñas se aplica la mecánica cuántica. Entonces ahí podríamos aplicar la mecánica cuántica. Pero también son objetos muy masivos, mucho más masivos que el Sol. Sí, hasta millones de veces más masivos que el Sol. Entonces aplicamos la relatividad general por lo masivo o la mecánica cuántica por lo pequeño. ¿Cuál de las dos? Pues bien, necesitamos aplicar las dos si queremos explicar los hoyos negros. Y aquí me tomé la libertad de poner dos fotografías de hoyos negros. Miren, estas son fotografías del núcleo de galaxias. El primer hoyo negro que se observó hace 3 años fue en la galaxia M86 a una distancia de 50 millones de años luz. Recordemos que un año luz es la distancia que recorre la luz en un año. Entonces son distancias muy grandes. Y esta fotografía se acaba de hacer famosa hace unos cuantos días porque es la fotografía que se tomó de el centro de nuestra galaxia. La galaxia en su centro tiene un hoyo negro, ¿sí? Está a una distancia de 26 millones de años luz y tiene una masa, ese hoyo negro, de 4 millones de masas solares. Imagínense, 4 millones de masas solares del hoyo negro. Esta es la imagen más reciente que se acaba de dar a conocer en todos los medios. Fue muy famosa. Todos los medios se dio a conocer. Entonces, para explicar los hoyos negros necesitamos una teoría cuántica de la gravedad. Otro caso donde necesitamos la teoría cuántica de la gravedad es el caso del nacimiento del universo. El universo surgió de algo muy minúsculo, ¿sí? De una gran densidad de energía. Entonces, aquí hay una imagen aquí donde hay un punto tan pequeño como lo quieran imaginar y más pequeño todavía. De aquí, en el Big Bang, nace el universo. Ya el universo actualmente es así, pero pasó por unas etapas y aquí hubo una gran explosión. Para explicar ese momento preciso del nacimiento del universo necesitaríamos una teoría cuántica de la gravedad. ¿Ok? Bien. Una antigua pregunta fundamental: ¿de qué están hechas las cosas? Todo lo que nos rodea, ¿de qué está hecho? Bueno, ya lo sabemos. Sí, que están hechas de átomos. Entonces, antes de pasar a más detalles de la teoría de cuerdas, veamos algo de esas partículas fundamentales y átomos. Toda la materia está formada por átomos, protones y neutrones en su núcleo
electrones alrededor. Así se forma un átomo. Y hay muchos tipos de átomos. Aquí está la tabla periódica donde se muestran diferentes átomos, ¿sí? Ahora, los protones y neutrones están formados por quarks. O sea, este núcleo atómico que está formado por neutrones y protones no son partículas fundamentales. Esos protones y neutrones, las bolitas aquí rojas y azules, son neutrones y protones. Esos están formados por 3 quarks. Entonces, la partícula fundamental sería el electrón y los quarks. Entonces, todo está hecho de quarks, electrones, neutrinos, muones y algunas otras partículas más. Sí, 17 en total. Aquí tenemos los ladrillos básicos. Estos serían ahora sí que los verdaderos realmente átomos. ¿Sí? Aquí tenemos quarks, 6 quarks, diferentes tipos de quarks. Y aquí tenemos electrones y muones. Todo está formado por estas partículas. Estas que están acá son partículas mensajeras que vamos a ver su función más adelante. Tenemos el fotón, gluón, el bosón, bosón Z, bosón omega y el bosón de Higgs. Y las cosas están aquí separadas porque estas son partículas diferentes a estas, pero toda la materia está formada por estas, unas cuantas partículas, quarks, electrones y muones. Ahora, vamos a hablar de campos. ¿Qué son los campos? Por ejemplo, la luz es un campo electromagnético, pero la luz también son fotones. Cuando hablamos de cuantizar campos, hablamos de esos campos electromagnéticos, como es la luz, transportarlos a partículas, digamos así. Entonces, la fuerza electromagnética, pero como ya dijimos, hay 4 fuerzas fundamentales. Todas tienen asociadas una partícula mensajera. O sea, un electrón y otro electrón sienten una repulsión entre ellos. ¿Pero por qué? Pues hay una partícula mensajera, ¿sí? La fuerza electromagnética, esa partícula mensajera es el fotón. Entonces, estas partículas son partículas mensajeras. Sirven para llevar la fuerza de una partícula a otra. Lo que hace que un electrón interaccione con un protón, o sea, la interacción entre cargas se da a través de fotones, intercambian fotones. La nuclear fuerte, que es la que hace, por ejemplo, aquí tenemos 2 electrones interaccionando. Para que interaccionen 2 electrones, intercambian un fotón. En el protón o neutrón hay quarks. Esos quarks se mantienen unidos gracias a los gluones, intercambian gluones, que es otra de las partículas que están aquí, miren, gluones. La fuerza nuclear débil es un bosón de Gauss, que son otras partículas, se llaman partículas, pues mensajeras, ¿eh? Podemos llamarle así. Y aquí hay algo bien interesante, la fuerza de gravedad. El Sol atrae a la Tierra atrae a la Luna, decimos, pues es por la fuerza de gravedad, pero en un contexto de mecánica cuántica o de cuantizar el campo gravitatorio, tendríamos una partícula llamada gravitón, ¿sí? Y en el contexto de la teoría de cuerdas, su existencia unifica la mecánica cuántica y la relatividad general. O sea que la teoría de cuerdas predice la existencia del gravitón, la cual esta partícula no se ha descubierto, por eso aquí no está. No se ha descubierto todavía. Pero la teoría de cuerdas, sí. La teoría de cuerdas predice la existencia del gravitón, entonces está unificando la mecánica cuántica y la relatividad general, ¿sí? Para explicar la fuerza de gravedad. Pero las partículas siempre se han visto como puntos matemáticos, puntos muy pequeños. ¿Qué es un punto matemático? Es un punto tan pequeño como quieras tenerlo, ¿no? De dimensión 0, muy, muy pequeño. Esa es una partícula y siempre se han manejado así las partículas fundamentales como puntos. Y ha funcionado. Hay el famoso modelo estándar de partículas donde explican las interacciones entre partículas, etcétera, todo lo que ya expliqué anteriormente, usando las partículas como puntos. Pero sabemos que en realidad no puede ser eso, no son puntos. Entonces, ¿qué son las partículas fundamentales? Bueno, las partículas en la teoría de cuerdas se consideran como cuerdas, pero se llama teoría de cuerdas. Son cuerdas que vibran, similar a las cuerdas de un violín que está vibrando.
Entonces, de acuerdo a cómo vibre la cuerda, es una partícula. Esas cuerdas viven en un universo de 11 dimensiones, de las cuales hablaré un poquito más adelante. Cada partícula tiene un filamento que vibra y oscila. Les decía, del mismo modo que las cuerdas de un violín. Tenemos una nota, es una partícula. Otra nota, otra partícula. Entonces, eso es interesante. Ya las partículas no son puntos, son cuerdas. Y eso es un gran avance porque ya no es un punto pues tan pequeño como te lo puedas imaginar. Entonces, no, eso no, como que es una aproximación realmente a que es una partícula. Y aquí tenemos que las partículas son cuerdas. Y viven en 11 dimensiones. Entonces, como resumen, tenemos una manzana. La manzana está hecha de átomos. Los átomos están hechos de electrones, protones y neutrones. Pero los neutrones y protones están hechos de quarks. Y hasta aquí llegaríamos. Ahora, la teoría de cuerdas nos dice los quarks están hechos de cuerdas. Y los electrones están hechos de cuerdas. El electrón y el quark son partículas fundamentales. Eso ya no lo podemos dividir como el protón que se divide en 3 quarks o el neutrón que se divide en 3 quarks. Ese no se pueden dividir. Entonces, esa es partícula fundamental. Y según la teoría de cuerdas, pues es una cuerda que está vibrando. ¿Sí? Con la sustitución de cuerdas más bien de puntos por cuerdas, es posible unificar la relatividad general y la mecánica cuántica. Entonces, la teoría de cuerdas aporta un único marco explicativo las fuerzas, o sea, unifica todas las fuerzas y toda la materia. Podría, en un solo marco teórico, abordar todas las fuerzas y toda la materia. No es poca cosa. Vamos a ver esto de evolución del concepto del espacio, porque mencioné que las cuerdas se miden en un espacio de 11 dimensiones. ¿Cómo evolucionó el espacio? Bueno, primero tenemos la teoría de Newton, ¿sí? Que dice, pues el Sol atrae a la Tierra con una fuerza dada, ¿no? Eso decía Newton, pero en la teoría de la relatividad, Einstein dice, no, el Sol no atrae a la Tierra con una fuerza, sino que las masas curvan el espacio. El espacio-tiempo lo curvan. Entonces la Tierra, el Sol curva el espacio y la Tierra gira alrededor del Sol de acuerdo a la forma de la curvatura del espacio. ¿Sí? Y la Luna girará alrededor de la Tierra de acuerdo a la curvatura del espacio debido a la Tierra. Entonces, desaparece el concepto de fuerza tal como lo planteó Newton, ¿sí? Este concepto desaparece, se modifica el espacio, se curva y aparece el concepto de curvatura, espacio-tiempo, y desaparece el concepto de fuerza. Entonces, no hay tal fuerza entre Sol y Tierra, sino hay una curvatura del espacio. Entonces, se modifica el espacio. Ahora vamos a hablar de dimensiones. Un punto es una dimensión cero. No tiene ni ancho ni alto, no. Es una dimensión cero. Dimensión única o una dimensión es una línea recta. Podemos poner una línea recta. 2 dimensiones, pues es un plano. 3 dimensiones es en el espacio que vivimos. Tiene largo, ancho, alto. Es el espacio que conocemos. Hay una 4ª dimensión que es el tiempo. Entonces, esas también aceptadas por los físicos, las 3 dimensiones más el tiempo, vivimos en un universo de 4 dimensiones, pero la teoría de cuerdas propone 7 más. Para que esas cuerdas existan, se puedan mover y formar las partículas, propone 7 dimensiones más. Entonces, aquí se muestran, la intención es mostrar aquí las dimensiones estas. ¿Por qué así? Ahorita lo vamos a ver. Entonces, 7 más 3 serían 10 dimensiones, o 7 extras, más el tiempo serían 11 dimensiones. Entonces, la teoría de cuerdas modifica, si la teoría de la relatividad general modificó el espacio curvándolo, ya no plano, sino curvo, pues la teoría de cuerdas lo modifica mucho más, porque agrega 7 dimensiones más.
Entonces, dirán, ¿y cómo nos podemos imaginar esas dimensiones extras? Bueno, aquí hay un ejemplo. Tenemos un cable aquí. Esto es un cable de luz en un semáforo. Cualquier cable. De lejos parece una dimensión. Lo veríamos como una dimensión. Pero si nos acercamos mucho, hacemos un zoom, en ese cable, en ese alambre, hay hormigas. Miren aquí. Entonces, estas hormigas se mueven en un espacio de 3 dimensiones. Quiere decir que eso que nos parece de lejos una dimensión, tiene más dimensiones, nomás que están enrolladas. Y tan enrolladas que la hormiga le da vueltas. Miren, aquí tenemos una hormiguita dando vuelta ahí. Entonces, estas 7 dimensiones extras están enrolladas de manera similar a como estoy poniendo este ejemplo, ¿sí? Entonces, es una modificación del espacio muy radical proponer la existencia de 7 dimensiones más, ¿ok? La teoría recuerda resolver el problema del rasgamiento del espacio-tiempo. ¿Qué es esto? El espacio-tiempo curvo de Einstein puede formar agujeros de gusano, que es muy sonado en películas de ciencia ficción, rasgando el tejido del espacio-tiempo, ¿sí? A nivel macroscópico, así a nivel de nuestras dimensiones y más grandes o astronómicas, es muy difícil que ocurran los agujeros de gusano. Pero en el mundo cuántico sí pueden ocurrir. Y eso sería muy catastrófico porque se nos destruiría el espacio y el tiempo. Si se destruye el espacio-tiempo a nivel cuántico, microscópico, todo el universo se destruye, nosotros no podríamos existir. Entonces, a eso se le llama espuma cuántica. Miren, este es como un zoom del mundo cuántico. Aquí el tiempo va para atrás y para adelante, etcétera. O sea, pasan cosas raras a nivel cuántico. Y aquí hay una rasgadura. Aquí sí se puede romper el espacio-tiempo. Imagínense el espacio-tiempo como una tela, que si se rompe, todo se destruye. Todo nuestro universo, nosotros mismos, todo se destruye. Aquí hay una rasgadura. La teoría de cuerdas también puede formar no nada más cuerdas, sino tubos. Y esos tubos cubren, miren, o sanan esa rasgadura, evitando ese catastrófico rompimiento del espacio-tiempo. Entonces, la mecánica cuántica predice eso y la teoría de cuerdas nos dice cómo se pueden o cómo se están protegiendo esas rasgaduras, ¿sí? Del espacio-tiempo, produciendo tubos. Ahora, la teoría de cuerdas también puede formar membranas. Esa se le llama teoría M, de la cual no voy a hablar mucho, pero se pueden formar membranas y esas membranas van a ser muy importantes de lo que voy a decir a continuación, más adelante. Entonces, detengámonos, hagamos una pausa. Ya les mostré un panorama amplio de las fuerzas, etcétera, de partículas, etcétera. Pero algunas preguntas fundamentales. ¿Por qué hay esas partículas? ¿Y por qué hay 4 fuerzas? ¿Por qué no solo una fuerza? Ahora, ¿qué dio origen al Big Bang? Ese es donde sale el universo. Otra, ¿es nuestro universo el único que existe? Son preguntas muy profundas, muy importantes. Bueno, vamos a continuar. Aquí hay algo muy interesante, miren. Parece que tenemos un universo finamente ajustado. ¿A qué me refiero con finamente ajustado? Aquí tenemos las constantes de la naturaleza, constantes físicas muy importantes. Aquí está la velocidad de la luz, la carga del electrón, etcétera. Muchas otras constantes. Constante de gravitación universal, la constante de Planck, las constantes como son la masa del electrón, masa del protón, masa del neutrón. Todas estas constantes son números, tienen un valor fijo en la naturaleza. Esas no cambian, esas ahí están. Y aquí están sus valores, miren los numeritos. Unos muy grandes, otros muy pequeños, pero vean los numeritos de estas constantes. Entonces uno se pregunta, ¿cómo es que tiene esos valores? ¿Por qué no otro? ¿Por qué tienen esos valores tan precisos? Parece como si alguien estuviera aquí en una máquina, como si este señor fuera Dios y está con una máquina ajustando las constantes. Entonces, el universo sería muy diferente
si los valores de estas constantes fueran brevemente diferentes. Si cambio cualquiera de estos numeritos, el universo es otro ya. Ya nosotros no podríamos existir, ¿sí? Si la masa del electrón fuera un poco mayor, no se podrían formar los átomos y el universo no existiría. Entonces tenemos un universo muy finamente ajustado. Bueno, la teoría de cuerdas nos muestra el por qué es así. Y la respuesta, pues, realmente es sorprendente, ¿sí? ¿Por qué están estas constantes tan ajustaditas? Sí, es increíble. Si uno piensa bien, ¿por qué estos números y no otros? ¿O qué pasa si aquí en vez de un 2 le pongo un 3? Pues el universo como lo conocemos no existiría. Entonces es increíble. Bueno, esto ya lo mencioné. Y bueno, ahorita vuelvo a lo de lo ajustado porque tiene que ver con esto. Si cuentan con la energía suficiente, las cuerdas podrían alcanzar dimensiones muy grandes. O sea, una cuerda se podría extender mucho hasta el tamaño de nuestro universo. Una cuerda puede crear membrana y esa membrana puede crecer tanto del tamaño de nuestro universo. Entonces podríamos estar viviendo en un universo membrana. O sea, nuestro universo podría ser una membrana. Fíjense. Aquí tenemos una membrana y aquí en esa membrana está nuestro universo. Y lo interesante que ven aquí, más membranas, miren. Entonces podrían existir muchas membranas paralelas a la nuestra y por lo tanto muchos universos. Y cada uno con sus propias constantes fundamentales. ¿Sí? Entonces aquí podríamos, por ejemplo, tenemos una especie aquí de barra de pan. Un pan. Lo cortamos en barras. Cada barra, si lo hacemos la analogía de que cada barra de pan es una membrana, en cada membrana habría un universo. Entonces aquí tenemos muchas membranas y muchos universos. Entonces, esas constantes fundamentales ya no parecen tan ajustadas, porque cada membrana tendría sus propias constantes. Entonces, no es más que, pues, son unas constantes de entre muchas otras que pueden existir. ¿Por qué? Porque pueden existir los universos membrana, miren. Este podría ser nuestro universo, este otro, etcétera. Bueno, y si esto, pues, es interesante, ¿no? Entonces, la existencia del multiverso explica el por qué nuestro universo consiste de valores de las constantes físicas tan seleccionadas, como les decíamos. O sea, puede haber otras constantes en otros universos. Ahora, la existencia de universos membranas paralelas al nuestro explica, ya decía, pero explica el por qué también la fuerza de gravedad es mucho más débil que las otras fuerzas. La fuerza de gravedad es muy débil comparado con la fuerza eléctrica o la fuerza nuclear fuerte. ¿Por qué es tan débil la fuerza de gravedad? Bueno, aquí se explica con la teoría de cuerdas. No es que la fuerza de gravedad sea muy débil, sino que esta se escapa de un universo o de una membrana a otra, ¿sí? Tenemos aquí una membrana y hay cuerdas. Tienen extremos las cuerdas que están atadas a la membrana, a nuestro universo. Esas cuerdas están fijas, no se mueven. Pero el gravitón, que es el responsable de la fuerza de gravedad, no está atado de esta manera. Forma un bucle, o sea, una dona, un círculo. ¿Sí? Y aquí tenemos una membrana, un gravitón, y como no está atado como las otras cuerdas, este puede escapar, porque es como un anillo que no está fijo o sujeto a la membrana, entonces se escapa. Entonces la fuerza de gravedad se escapa de un universo a otro. Por eso la fuerza de gravedad parece tan débil respecto a las otras fuerzas. Y esta sería una forma experimental de poder saber si existen esos universos. Si descubro el gravitón escapando, ¿sí? de un universo membrana, eso lo podría detectar un acelerador de partículas como los mostrados aquí, son aceleradores de partículas. Podrían detectar gravitones escapando de una membrana a otra. Entonces, si podemos observar eso, ser capaces de observar eso, podríamos demostrar de esa manera la existencia de universos, membrana o otros universos, ¿sí? Aquí tenemos aceleradores de partículas y choque de partículas, donde podrían
ser descubiertos estos gravitones. Pero aún hay más, ¿sí? La existencia de los universos membrana podría dar una explicación de qué dio origen al Big Bang. Recuerden que dijimos que el universo sale de un punto, de una singularidad se le llama, un punto singular, un punto tan pequeño como se pueda imaginar. Explotó ese punto, es el famoso Big Bang, y de ahí nace todo nuestro universo que observamos actualmente. Pero la pregunta es, ¿y por qué explotó? O sea, ¿de dónde vino todo el universo? O sea, ¿qué pasó en ese punto? Bueno, la teoría de cuerdas nos dice que las membranas pueden estar oscilando y pueden chocar entre ellas. Y al hacerlo, liberan mucha energía. Miren, aquí tenemos dos membranas. Están vibrando. Y aquí se produce un choque entre ellas. Cuando chocan en un punto, ahí nace un universo y hay un Big Bang. Entonces se explica el origen del Big Bang. Se chocan en un punto singular y tenemos el nacimiento de un universo. Es interesante, ¿no? ¿Hasta dónde nos lleva la teoría de cuerdas? Ahorita hacemos un resumen. Entonces, la teoría de cuerdas unifica la relatividad general y la mecánica cuántica. ¿Dónde la unifica? Prediciendo la existencia del gravitón. Además, contesta las preguntas básicas. ¿Qué es una partícula fundamental? Ya no es un punto, es una cuerda. También, como acabo de mencionar, explica qué dio origen al Big Bang, el nacimiento de nuestro universo. También, como recién expliqué, explica por qué la fuerza de gravedad es mucho más débil que las otras fuerzas. Y también explica por qué las constantes fundamentales, esas finamente ajustadas, tienen esos valores. Y además propone la existencia de varios universos. Entonces vivimos en un universo de entre muchos más. ¿Ok? Bien, a manera de resumen, voy a poner un video, pero antes quisiera cerrar con esta diapositiva. En esencia, estamos hechos de cuerdas que vibran en un espacio de 11 dimensiones y nos movemos en un espacio-tiempo curvo que forma parte de un universo de entre los muchos universos que existen. ¿Sí? Entonces, pues podríamos hablar, hablando religiosamente, o sea, Dios no creó un universo, no creó un número infinito de universos. Y bueno, ahora sí, si me permiten, tengo unos minutitos y dejar unos minutos para preguntas. Voy a poner este video a manera de resumen de toda esta charla. Hace 50 años, esta casa fue el escenario de uno de los grandes misterios de la ciencia moderna. Un misterio tan profundo que hoy en día miles de físicos prominentes tratan de resolver. Albert Einstein vivió sus últimos 20 años en su modesto hogar de Princeton, en Nueva Jersey. Investigaba sin cesar en el estudio que tenía en el segundo piso. Buscaba una sola teoría que describiera el funcionamiento de todo el universo. Incluso en el ocaso de su vida, llevaba un cuaderno siempre encima. No dejaba nunca de buscar las ecuaciones que pasarían a ser conocidas como la teoría de todo. Einstein estaba convencido de que se encontraba muy cerca del descubrimiento más importante de la historia de la ciencia. Pero su tiempo se acabó antes de alcanzar su sueño. Ahora, casi medio siglo después, la meta unificadora de Einstein, la unificación que combine todas las leyes del universo en una, la teoría armonizadora, se ha convertido en la quimera de la física moderna. Y quizá logremos alcanzar el sueño de Einstein con unos nuevos conceptos que se definen como teoría de cuerdas.
Si esta revolucionaria teoría es correcta, podría suponer todo un impacto. La teoría de cuerdas dice que podríamos estar viviendo en un universo en el que la realidad coincide con la ciencia ficción. Un mundo de 11 dimensiones con universos paralelos muy cercanos. Un universo elegante compuesto por la música de las cuerdas. A pesar de parecer ambicioso, el concepto básico de la teoría de cuerdas es sorprendentemente sencillo. Asegura que todo en nuestro universo, desde la partícula más pequeña a la estrella más lejana, está compuesto por un solo ingrediente: unos minúsculos hilos de energía llamados cuerdas. Igual que las cuerdas de un violonchelo pueden crear una gran variedad de notas musicales, estos hilos vibran de numerosas maneras para formar todos los componentes de la naturaleza. En otras palabras, el universo es una especie de sinfonía cósmica que suena al compás que marcan estos minúsculos hilos de energía. La teoría de cuerdas es aún muy reciente, pero ya nos ha mostrado una imagen completamente nueva del universo. Una imagen tan extraña. Para los físicos, encontrar una teoría que unifique ambas supone su santo grial, ya que tal marco de trabajo nos proporcionaría una única teoría matemática que describiría todas las fuerzas que rigen nuestro universo. La relatividad general aclara la más familiar de dichas fuerzas, la gravedad. Pero la mecánica cuántica analiza otras tres. La fuerza nuclear fuerte, la responsable de mantener a los protones y los electrones unidos dentro del átomo, el electromagnetismo, que produce la luz, la electricidad y la atracción magnética, y la fuerza nuclear débil, la causante de la descomposición radiactiva. Todos los acontecimientos de nuestro universo, desde la división de un átomo a la formación de una estrella, se deben a la relación entre estas tres fuerzas y la materia. Albert Einstein pasó los últimos 30 años de su vida buscando un modo de describir las fuerzas de la naturaleza en una sola teoría. Y puede que ahora la teoría de cuerdas haga realidad su sueño. Durante siglos, los científicos han descrito los componentes básicos de la naturaleza, los átomos y las partículas de su interior, como pequeñas esferas o puntos. Pero la teoría de cuerdas afirma que el corazón de todo fragmento de materia lo forman unos pequeños hilos vibrantes de energía llamados cuerdas. Y una nueva generación de científicos cree que estos minúsculos hilos son la llave para unificar el mundo de lo diminuto y de lo gigantesco en una sola teoría. Bien, este corto resumen, como su nombre lo dice, resume todo lo que les platiqué en esta charla. No es la única teoría, hay otra como la teoría cuántica de lazos, por ejemplo. Esta teoría tiene opositores, como es normal, y es como la ciencia avanza, ¿verdad? También, no diciéndole sí a todo. Entonces, esta teoría está en proceso, es controversial, pero como pudieron ver, es bastante interesante, ¿sí? Y son miles y miles de físicos que actualmente están trabajando en ella. Y pues por mi parte es todo. Muchas gracias por su atención. Espero las preguntas. Al contrario, doctor, muchísimas gracias por la explicación. Las preguntas no se están haciendo esperar, ya tenemos 2 por acá. Voy a comenzar leyéndolas para optimizar el tiempo que tenemos. Y la primera de ellas viene por parte de Patricia Hernández, quien pregunta, ¿tenemos un número infinito de universos? Esa es la primera pregunta. Y la segunda es,
¿qué hay del hoyo negro que descubrieron? ¿Es verdad que se va a tragar la Tierra? Ah, bien, miren, qué bueno que preguntan estas cosas, porque precisamente esa es la importancia de estas pláticas de divulgación, poner el Claro. conocimiento pues al alcance de todos, ¿verdad? Y evitar estas, mi máquina se agarró a hacer cosas, evitar estas cosas que a veces son rumores, pero no ciertas. El hoyo negro que se descubrió, o más o menos que se observó en la Vía Láctea, ha existido por miles y miles de millones de años. Y bueno, se acaba de observar, son objetos que están siendo actualmente estudiados. Como decía, su masa es de millones de veces mayor que la de nuestro Sol. Y está siendo estudiado, pero no forman o no representa más bien ningún peligro para nosotros. Al contrario, el hoyo negro es el que hace que exista nuestra Vía Láctea como tal. Entonces no hay ningún peligro para nosotros. De hecho, ese hoyo negro ha existido siempre. Lo otro de universos, sí, los universos paralelos, o hablar de multiverso es hablar de un número infinito de universos. O sea que nuestro universo no es único, es uno de un número infinito de universos. ¿Sí? No sé si contesté la pregunta. Sí, yo creo que totalmente. Sigo leyendo porque siguen llegando preguntas. Espero que quede tiempo para alguna de las mías. Pero por acá, Jesús Gerardo Quintanilla Terminel agradece, dice que muchas gracias por la plática, que ha sido muy interesante y entendible para los no físicos. Y pregunta cuál es su opinión sobre la dificultad de obtener datos experimentales, dado que el colisionador de hadrones no ha Correcto. sido suficiente. No ha sido suficiente. ¿Qué tan optimista es que algún día se pueda construir la tecnología necesaria para obtener los datos experimentales? Bien, se está buscando el famoso gravitón. Es difícil en esos colisionadores, pues no han tenido todavía éxito, pero siguen buscando. Ahora bien, duró mucho tiempo escondido el famoso bosón de Higgs, que también lo estaban buscando en el acelerador de partículas, y por fin fue observado, que hace unos cuantos años fue observado, y le dieron el premio Nobel a Higgs por eso. Entonces, no perdamos la esperanza de que en el colisionador de hadrones, que buscaba ahorita la diapositiva donde lo puse, podamos observar el gravitón. Una de las objeciones a esta teoría es precisamente la dificultad experimental. Y hay libros completos a favor y en contra de esta teoría. Yo he leído libros completos que están a favor, de autores que están a favor, y otros libros completos que también están en contra. Y los que están en contra, una de las cosas que dicen es, pues, ¿cómo voy a creer en una teoría que maneja más dimensiones y que no las puedo observar? Porque no se pueden observar esas cuerdas, no se van a poder observar porque son muy pequeñas, mucho más pequeñas que el electrón. Entonces, pues sí, ahí tenemos una dificultad muy grande en los experimentos, pero se está trabajando en ello, ¿no? Yo creo que, pues el acelerador de partículas al fin de cuentas nos dirá o nos responderá cosas a favor o en contra de esta teoría, ¿sí? Muy interesante la respuesta, doctor. Voy a seguir. Tenemos una pregunta de Andrea Janet Hernández Aviña y pregunta cuál es su opinión sobre la teoría de cuerdas. Ya pide opinión personal, y nos pregunta si está a favor o se encuentra en contra de ello. Miren, es una buena pregunta, ¿no? Porque Exige cualquiera diría, pues está a posicionamiento. favor, por eso la está Es, presentando. Parecería la respuesta lógica, pero
yo como físico, como investigador, la Ujú. veo como eso, como una teoría. Y estaría abierto a otras teorías como la teoría cuántica de lazos. Hay un físico muy famoso, Roger Penrose, que fue colaborador de Stephen Hawking, que él se opone a esta teoría. Él todavía vive, ganó el premio Nobel de Física hace un año, el año pasado, antepasado, le dio el premio Nobel de Física a Roger Penrose. Él tiene una teoría que se llama teoría cuántica de lazos para unificar la mecánica cuántica y la relatividad general. Es una teoría diferente. No ha agarrado tanta fama como la teoría de cuerdas. La teoría de cuerdas ha sido muy prometedora. Las matemáticas de esta teoría de cuerdas son bastante complejas y eso ha hecho que avance lento y ha sido complicado. Las soluciones casi son por ordenador, con computadora, no hay ecuaciones exactas, todo es una aproximación. Entonces es una teoría muy complicada, la teoría de cuerdas matemáticamente, pero es muy prometedora. Entonces, a mí me gusta en lo personal, a mí esta teoría me fascina. Por eso di esta charla de teoría cuántica, teoría de cuerdas, perdón, y no la teoría de lazos. Entonces, creo en ella o no, pues en la ciencia, sí los científicos a veces decimos, yo digo, bueno, un científico debe aplicarse la palabra crees o no. Pues la ciencia no es cuestión de fe, ¿verdad? Es cuestión de experimentos y de ecuaciones matemáticas. Sin embargo, sí podríamos usar un poco esa palabra de la creencia, o te da buena intuición esta teoría. A mí me gusta, me agrada. Así es. Sí, Posicionamientos y ¿cómo se podrían decir? Pues, no sé, pero sí, frecuentemente tenemos estas tendencias de que nos afiliamos a ciertos campos o a ciertas líneas y pues eso es una realidad, ¿no? sí, sí, sí. Muy bien, bueno, sigo ya, me andaba perdiendo. Eduardo Jiménez nos pregunta, ¿cómo es que se habla de la gravedad como una fuerza? Es decir, que es la más débil y aparte escapa de nuestro universo, siendo que se supone la gravedad es una mera consecuencia de la curvatura del espacio-tiempo. Bien, muy buena pregunta. Aquí tenemos la curvatura del espacio. Hablar de la curvatura del tiempo también se puede, pero no vamos a hablarlo ahora de eso. El espacio se curva. ¿Cómo vamos a hablar de esto de gravitones? Bueno, lo que pasa es que esta curvatura lo predice esta ecuacioncita, que es la ecuación de la relatividad general de Einstein. Doctor, una disculpa, no estamos viendo la pantalla. ¿No está viendo la pantalla? No. ¿Por qué? ¿Por qué? Déjeme ver. Dejé de presentar, se bloqueó, déjemelo. Ok. Vuelvo a presentar. Ahora sí, ¿verdad? ¿Se está cargando? Ajá. Sí, se salió. Les decía, esta es la curvatura del espacio, dada por esta ecuación de Einstein, es la ecuación de relatividad general. Esta ecuación sustituyó a esta. ¿Cómo es eso? La pregunta de cómo es que se escapa otro universo. Bueno, lo que pasa es que aquí hablamos de relatividad general. Cuando hablamos de mecánica cuántica, hablaríamos de que el Sol y la Tierra intercambian gravitones. Ya no se habla de una curvatura del espacio-tiempo, sino de un intercambio de partículas. Intercambian gravitones y esos gravitones son los que pueden escaparse de nuestro universo a otro universo por ser el bucle, no cuerdas, sino cuerdas cerradas, pues. Esa sería la respuesta a tu pregunta. Ok, seguimos con Oscar Antonio de Oporto Nieto, quien pregunta, ¿cómo se llegó a predecir la existencia de tubos que arreglan las rasgaduras de la espuma cuántica? Es raro que exista algo así. Sí, miren, estas cosas que, por ejemplo, esos tubos, obviamente no se han observado, están en el mundo cuántico, pero esos tubos se predicen de la misma teoría, las mismas ecuaciones, manipulando las ecuaciones matemáticas, esta teoría, se pueden formar estos tubos. O sea que estos son teóricos, son estudios teóricos, no son experimentales. La predicción de estas rasgaduras
también es una predicción teórica de la mecánica cuántica. Esta es la llamada espuma cuántica, donde aquí el tiempo va para atrás, para adelante, el espacio es una locura, pero eso es a nivel cuántico. Esto no se ha observado. Esto son cosas teóricas, ¿ok? ¿Alguna pregunta más? Sí, todavía tenemos más. Tenemos una de Gisela García que nos dice, mencionó que las cuerdas hacen uniones y el tamaño depende de la energía de estas. ¿Cómo pueden obtener más energía? Bueno, hablar Depende de de la energía del universo es interesante. Es que es una cuerda, digamos, ¿cómo tienen más energía? Para responder concretamente la pregunta, déjenme ver si hay aquí la diapositiva del violín. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Para ser muy concreto en la respuesta y no divagar mucho, pero hablar, si uno suma la energía del universo total, la energía va a ser 0. Porque el vacío tiene energía negativa y la materia tiene energía positiva. Entonces, si uno hace esa suma de energía positiva con energía negativa, el total de la energía va a ser 0. Pero eso no contesta la pregunta que me hacen. Es que no hay la diapositiva. Pero bueno, imagínense, tenemos una cuerda de violín. Si está poco estirada, tiene poca energía. La estiro más, tiene más energía. Lo mismo puede ocurrir con las cuerdas. Entre más estirada esté, más energía tendría la cuerda. ¿Sí? Y esos estiramientos, todo eso se trata matemáticamente en la teoría de cuerdas, obviamente. Todo es teórico, pues no puedo agarrar una cuerda de esta teoría de cuerdas físicamente. Son muy pequeñas, ¿ok? Entonces así adquiría la energía de acuerdo al estiramiento de la cuerda. Lo tenso que esté la cuerda, entre más tensa, más energía tiene. ¿Ok? Muy interesante. ¿Alguna otra? Muy interesante. Sí, hay más. Y siguen llegando. Nos pregunta Luis Eduardo Saucedo Vivian. Entonces, en la teoría de cuerdas, ¿ya no se usa la curvatura del espacio-tiempo? No. Por eso esta teoría unifica. Correcto. Se unifica, el espacio-tiempo se cuantiza. Entonces ya se hablaría de gravitones. Y por eso se dice que esta teoría unifica la mecánica cuántica y la relatividad general, porque la relatividad general es la que nos habla de curvatura. Entonces ya no hablaríamos de curvatura, sino habría una unificación y ahí habría gravitones. ¿Sí? Desaparece la curvatura. O sea, digamos, es una teoría que va más allá de la teoría de Einstein. No es poca cosa. Sí. Eso es muy bueno, espero que me alcance el tiempo ahorita para hacer algunas preguntas no especializadas. Tenemos una más de Luis Gerardo Urrea Justo, que felicita primeramente, dice que es una excelente ponencia, doctor Alberto, dice, yo tengo curiosidad, siempre he escuchado sobre la teoría de cuerdas en los medios de entretenimiento, quizás tenga una premisa equivocada sobre lo que realmente conlleva el estudio de la teoría de cuerdas, pero en términos coloquiales, ¿qué promete? Uy, miren, por eso también yo quise preparar esta conferencia. Tengo algunas conferencias preparadas, he dado algunas, como bien lo mencioné en la presentación. Esta es una de ellas y dice, es que he visto por ahí, bueno, es que es una teoría como que ha sido muy famosa, como la mecánica cuántica, ya la mencionan hasta en Los Simpsons, ¿no? Los hoyos negros hasta en Los Simpsons salen, o sea, empiezan a agarrar fama y esta es una teoría que se ha hecho muy famosa. También fue una de las motivaciones para preparar esta charla. ¿Qué promete? Pues miren, aquí está en el resumen, está. ¿Qué promete? Unificar la relatividad general con la mecánica cuántica. Ya no tener nuestras dos mejores teorías divorciadas, unificarlas. ¿Qué más promete? Pues contestar qué es una partícula fundamental. Creemos que sabemos mucho, pero increíblemente no podemos contestar la pregunta básica, ¿qué es una partícula fundamental?
No lo puedo contestar. Explica, promete dar respuesta a eso. Otro, promete qué dio origen al Big Bang cuando nuestro universo nace de una gran explosión. ¿Qué la causó? Pues promete explicar eso. El choque de membrana sería una explicación. También nos dice por qué, promete explicar por qué la fuerza de gravedad es tan débil respecto a las otras fuerzas. Y otra cosa bien importante, ¿por qué las constantes fundamentales, esas que mencionaba, tienen esos valores tan ajustados? ¿Cómo es posible que tan ajustaditos? Bueno, entonces eso parecería como una casualidad. No, hay un número infinito de otros valores de esas constantes en otros universos. O sea, promete explicar por qué esas constantes. Y además, ¿qué más promete? Pues que existen muchos universos, un número infinito de universos. En el resumen, está la promesa, digamos, de esta teoría, que a mí en lo personal y como físico, pues se me hace más grande que esto, una teoría mayor, pues no me la puedo ni imaginar, ¿no? La verdad. Doctor, ¿y la propuesta de las 11 dimensiones también es parte de los aportes de esta teoría o viene de otra parte? No, esta teoría es los aportes. Esta teoría es parte de su aportación y sin embargo es parte de este es su talón de Aquiles de esta teoría, porque muchos físicos no creen en que existan esas 7 dimensiones extras. Extras. Ajá. Perdón, sé que hay una pregunta más, pero ya no puedo aguantarme esto. Entonces, digamos que es una discusión un tanto de antaño con relación a la ciencia clásica y la capacidad de observación. Correcto. De hecho, muchos... Adelante. De hecho, doctora, muchos físicos dicen, esa teoría no es física, es filosofía, dicen. ¿Por qué? Correcto. Porque no pueden hacer experimentos, pero indirectamente sí se puede demostrar, indirectamente sí. No puedo observar esas dimensiones extras, estoy buscando la diapositiva donde está el tamaño de esas cuerdas, pero sí, pues puedo detectar tal vez el gravitón. O sea, las teorías a veces se demuestran de forma así como que de ladito, pero alguna predicción. Entonces, esas 11 dimensiones, esas 7 dimensiones jamás van a poder observar. Sí, totalmente. Entonces también digamos que unifica esta cuestión o esta pelea tan clásica con relación a los enfoques cuantitativos, cualitativos y las ciencias, las humanidades y qué interesante porque también rasga ahí, ¿no? Sí, o sea, aquí tengo el tamaño de las cuerdas, 10 a la menos 35 metros. Claro. 17 veces más pequeño que el electrón. Entonces muchos dicen, esa teoría no es cierta porque no puedo observar eso. Pues no, yo creo que hay formas indirectas de, si alguna predicción es correcta, entonces las 7 dimensiones existen porque está basado en eso. Y esta polémica que en torno a estas cuestiones no observables, no verificables y que justo la audiencia preguntaba, ¿no? ¿Y cómo es posible esa rasgadura? Y se explicaba la parte teórica. Digamos que en términos académicos, ¿es parte de la fama y de la polarización entre quienes están de acuerdo y quienes no? Es una forma natural en que el conocimiento avanza. Total. Porque hago una teoría, si todos dicen luego, sí, qué bonito y está bien. No. Y porque si lo haces un experimento y resulta que era incorrecta, pues ya se atrasó el conocimiento por todos decir sí. Entonces, así es. Es parte en la que el conocimiento avanza. Teoría, experimento, otras teorías, otras explicaciones. Hay que recordar que allá antes de Cristo, 300 años antes de Cristo, no hacían experimentos hasta allá por 1600 cuando viene Galileo y hace experimentos y decía que los objetos más ligeros caen más rápido que los más pesados, cosa que no es cierto. Si se hacen experimentos se demuestra que no depende de la masa qué tan rápido lleguen al suelo los objetos, más bien depende de otras cosas. Y era un simple experimento que atrasó la ciencia casi 2000 años. Fíjense, es un ejemplo de cómo nos podemos atrasar.
Claro, por supuesto. Pero también esta teoría es un ejemplo de cómo se puede, digamos, de manera colegiada ir incrementando a una idea, ¿no? Como el conocimiento es justo una acumulación de pequeños avances que van buscando una confirmación, pues, con distintos medios, ¿no? Entonces, Claro, claro. Lo que hacemos de investigación, sabemos que publicamos un artículo y así, es un granito de arena al conocimiento nada más, que correcto. se va sumando. Y es Así, una teoría, esta teoría es como la suma de mucho. así es. Sí, bien, se alcanza a apreciar. Muchas gracias, doctor. Hay una última pregunta de Isaac González que dice, ¿conjuntos causales tienen que ver con la teoría de cuerdas? Mira, meterse en este dilema de causa y efecto, pues es hablar de tiempo, ¿no? También. Entonces, pero claro que tiene que ver, vuelvo al resumen que puse, pues, ¿qué causó el Big Bang? Hablamos de una causa. ¿Qué causó el Big Bang? Pues el choque de membranas, por ejemplo. O sea, pero hablar de causa y efecto es meterse un poquito en estas cuestiones de tiempo. Inclusive podríamos hablar del tiempo, puedo viajar hacia el futuro, puedo viajar hacia el pasado o no puedo viajar en el tiempo. Se mete uno en esas cosas, pero claro, la teoría pues explica qué causa algunas cosas, qué causa que las constantes tengan esos valores, en ese sentido, ¿no? ¿Qué causó el Big Bang? Pues son causas que se pueden explicar. Sus efectos, pues el nacimiento del universo. ¿Qué otro efecto? Pues que existan muchos universos, etcétera. Me quedé pensando en su pregunta, doctora, en su comentario. No sé si fui claro o quedó Claro, vago algo. por supuesto, queda muy claro, de hecho, toda la conferencia. No sé si es porque ya previamente lo había escuchado hablar del tema, pero siento que cada vez entiendo un poquito más y eso se agradece, como decían hace ratito en los comentarios, ¿no? Para los que no somos físicos, y creo que cumplimos perfecto con la misión de este espacio. Me encanta ver que la audiencia se interesó tanto, hizo tantas preguntas tan interesantes y tan pertinentes también. Pero para no abusar del tiempo de todas y todos los aquí presentes, pues creo que llega el momento de cerrar con la buena noticia de que en 2 semanas tenemos otra conversación con el doctor Alberto, ahora de un tema distinto. Les pedimos que no se la pierdan. Les mandamos la información en un segundito de las redes sociales en las que vamos a estar promocionando el evento y en las que pueden ver esta y otras transmisiones de manera asincrónica. Y para terminar, antes de que se me pase, pues en un pequeño gesto de agradecimiento, me voy a permitir dar lectura de la constancia que le vamos a hacer llegar en breve al doctor. Ya no encuentro dónde está la opción de pantalla completa. Pero bueno, si no, le hacemos un poquito de zoom y ahí lo alcanzamos a ver. Y dice así, la Universidad Autónoma de Baja California, la Facultad de Ciencias de la Ingeniería y la Tecnología, la FCTEC, a través de sus coordinaciones de investigación y posgrado, así como de extensión y vinculación, otorga la presente constancia al doctor Alberto Hernández Maldonado por su destacada presentación de hallazgos de investigación con la conferencia Teoría de Cuerdas, una propuesta de teoría del todo, misma que se llevó a cabo en el marco del Seminario Nacional de Divulgación de la Investigación con transmisión por medio de redes sociales de la FCTEC el 19 de mayo de 2022. Y pues firman nuestras autoridades universitarias. Doctor, pues como siempre, un gusto tenerlo acá. Igualmente, doctora, muchas gracias por la invitación y nos vemos en la próxima. Nos vemos en 2 semanas. Que estén muy bien y que todos y todas tengan un excelente día.